Y bueno, es muy interesante esto, sobre todo cuando se conoce a partir de la vida de alguien que vive con esta condición de Asperger. Pero más interesante es cuando hablamos de una persona en la función pública, que además está expuesto a tomas de decisiones muy importantes, que nada tiene que ver con esa condición, pero sí tiene que ver con el aceptar públicamente, cuando se tiene un cargo público, sobre todo un cargo público de importancia en cuanto a decisiones, a toma de decisiones, que se vive con la condición de Asperger. Me refiero en este momento a Armando Hernández, el magistrado que hasta hace 4 meses fuera magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que en el 2016 decidió escribir una carta, publicarla y decir: soy Asperger. El día de hoy me acompaña en el estudio. Gracias, magistrado. Gracias, buenos días. Gracias, muy buenos días. ¿Por qué? ¿Por qué hacer pública tu condición de Asperger? Me parece que es muy importante la visibilización de la condición. Precisamente este mes se dedica, particularmente el día 2 de abril, a la concientización del espectro autista. Es muy importante la visibilización para lograr aplicación de políticas públicas en materia de inclusión. La condición de Asperger y muchas de las condiciones dentro del espectro autista no se notan. Entonces, la gente representa esto como un problema simplemente de conducta o de personalidad, como decías, y no como una condición de vida. Entonces, la visibilización permite que se tome conciencia y que se actúe de cierta manera, cierta intervención, aparte de las políticas públicas del Estado, para mejorar o ayudar a sobrellevar esta condición. Cuando tú reconociste e hiciste pública tu condición, eras presidente, ya magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, veníamos de vivir unas elecciones intermedias en el 2015, estaba corriendo el año 2016. ¿No te dio temor que eso interviniera precisamente por la desinformación, pues, de la sociedad en general, en poder seguir ejerciendo tu trabajo? No, por supuesto. Si nos vamos, por ejemplo, la ley que emitió el Congreso de la Unión sobre el espectro autista planteaba la necesidad de que una persona con síndrome de Asperger para trabajar obtuviera un certificado de habilitación, o sea, que el Estado le autorizara y le dijera: sí, estás apto para trabajar. Veníamos también de una resolución de la Suprema Corte de Justicia que había descalificado, había declarado inconstitucional esta situación, y precisamente la protección en materia de no discriminación que hay en nuestro país me parece que es suficiente como para poder enfrentar una condición de este tipo, que es una condición de discapacidad social, es una condición inhabilitante para desarrollar cierto tipo de actividades sociales. Sin embargo, lo he podido sobrellevar de manera adecuada con todo y el grado de dificultad que esto representa. ¿Cómo se vive con la condición de Asperger? Bueno, hay 3 aspectos fundamentales que dificultan el desarrollo de la persona con síndrome de Asperger. Primero es la interacción social, todo tipo de interacción social, y sobre todo una muy intensa, como se da en el servicio público, claro, en cierto tipo de cargos. En segundo lugar, lo que se conoce como el déficit en la función ejecutiva, todos los problemas que hay para toma de decisiones simples, es decir, yo tengo la facilidad de tomar decisiones complejas, pero se me dificulta tomar decisiones simples. Interesante. Que si quieres el café con azúcar o sin azúcar, o que si dejo la puerta abierta o cerrada, ese tipo de cosas se me dificultan, pero la toma de decisiones complejas no. Y lo tercero tiene que ver con lo que se llama la teoría de la mente, que es la dificultad en la comunicación. Por ejemplo, las personas con Asperger somos muy literales, y cuando yo noto que la comunicación en términos generales asume muchos supuestos, o sea, la gente te habla suponiendo cosas, y eso dificulta mucho el entendimiento y la comprensión en la comunicación Asperger, o las emociones. O sea, no utilizar un lenguaje metafórico para referirnos, o cuando una persona tiene la condición de Asperger, si alguien se refiere, pues haciendo una broma en doble sentido, con metáforas, a ustedes se les dificulta comprender. Sí, eso es lo más tradicional y es lo que dicen los libros, pero además de eso, por ejemplo, lo que yo noto es que cuando la gente habla, supone cosas o da por hecho cosas. Sí, claro. Y ese supuesto y tener que leer entre líneas es muy difícil, o sea, no es propio, digamos, de la función del cerebro autista. Claro, como adolescente, ¿cómo lo viviste? Bueno, la peor época de mi vida escolar fue la secundaria. Sufrí de acoso escolar, de bullying. ¿Por qué? ¿Por ser antisocial? ¿Por estar ser retraído? Raro, exactamente, por ser antisocial, por ser raro, no tenía amigos, no hablaba con niñas. Entonces se notaba. Yo creo que los compañeros se daban cuenta de que algo había raro. Y los 3 años de secundaria fui víctima de bullying de una manera terrible, que lo recuerdo con muy poco agrado, y bueno, es una etapa de formación importante en la adolescencia. ¿Lo superaste? Sí. ¿Con terapia? No.
¿Solito? Sí, he tenido muy poca intervención, muy poco apoyo, porque además en las épocas en las que yo viví mi infancia, en la primaria, secundaria, en la adolescencia, todavía no estaba configurado el diagnóstico como síndrome de Asperger, es decir, ya estaban los estudios de Hans Asperger desde 50 y tantos, sí, pero el diagnóstico como tal se construye a partir de la década de los 90, entonces la verdad es que es reciente. Y entonces, ¿cómo llegas al diagnóstico? Llegas de forma tardía, porque llegas apenas hace 3 años. Llego de forma tardía. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, gracias al trabajo que tengo, que tiene una gran demanda social, un gran contacto, una gran necesidad de contacto con diversas personas, me di cuenta que me costaba mucho trabajo manejarlo. Entonces investigué en internet algunas de las condiciones como fobia social y alguna otra tipo. Yo siempre pensé que era una persona tímida nada más y dije algún día se me va a quitar. Pero llego a una página de internet de la Asociación Asperger México, en donde los elementos que ahí se establecían sugerían un diagnóstico. Entonces acudí al diagnóstico y efectivamente a través ya de la intervención de una psicóloga encontré pues que tengo la condición, que además también mi papá, que en paz descanse, tenía la misma condición y bueno, es hereditaria. Y ahora haciendo, digamos, una historia mental, recuerdas cosas que te dicen que tu papá tenía Asperger, porque en esa época pues no había... Bueno, también fue diagnóstico, también le pedí que fuera diagnóstico. Ya grande, después de que me hicieron el diagnóstico a mí, también a él se lo hicieron. Sí, y efectivamente pues es una situación que, de acuerdo con los estudios que hay, tiene una gran carga genética. Dijiste algo muy interesante y muy importante, sobre todo en el trato que se le debe de dar a una persona que tiene algún diagnóstico que representa una discapacidad psicosocial, porque en México se reconoce la funcionalidad absoluta de estas personas, no así en los Estados Unidos o en otros países de Europa, donde tiene que intervenir a veces una sombra, como se les conoce, ¿no?, a la compañía que deben de tener para poder ir a la universidad, para poder, ¿no? Es algo en lo que México ha trabajado de forma distinta, la no estigmatización, por llamarlo de alguna manera, de una persona con discapacidad psicosocial. Sí, yo creo que efectivamente hay mucho avance en eso, pero no llega a los niveles que tiene que llegar. Como magistrado, cuando llego a un evento social acompañado de una sombra, no se ve bien, es decir... ¿Lo has hecho? Sí, claro, por supuesto. ¿Tienes que llegar acompañado de una sombra? ¿Por qué? Así es, porque me ayuda en el proceso de interacción social. Dentro de las características personales de mi condición, porque no todos los casos son iguales, hay un efecto que se llama prosopagnosia, que es el olvido de rostros. Entonces, cuando yo llego a un evento social con gente del ámbito político y no reconozco los rostros, necesito algún apoyo que me asiste y me ayude a identificar de qué persona se trata. Esto la gente no lo entiende, parece una falta de respeto, una grosería de mi parte el no recordar rostros de personas, de ciertos personajes, sí, claro, sobre todo cuando los he visto un par de veces en persona. Entonces, el llegar con una sombra siempre produce una sensación como de que traes niñera o alguna cosa por el estilo, o sea, no es bien visto, a pesar de que se pueda especificar que se trata de un apoyo necesario, a veces genera cierta problemática. Claro. Ahora, voy a hacerte una pregunta que puede incluso hasta caber en el terreno de la indiscreción, pero digamos, la dificultad para tener interacción con las personas es en general, es con hombres, mujeres, niños, lo que esté. Pero tú tienes 2 matrimonios. Sí. Y entonces, ¿cómo se da esta interacción ya a más profundidad con una mujer? Pues también con mucha dificultad. ¿Ah, sí? Sí, también hay mucha dificultad. De hecho, en los estudios que hay sobre el tema se habla del síndrome de Cassandra, que es un síndrome de privación afectiva. Sí. Es decir, las parejas, mujeres sobre todo, que conviven con una persona varón con síndrome de Asperger, se considera que la parte afectiva del varón con síndrome de Asperger no es como lo esperado por una mujer y entonces hay como una especie de privación afectiva. Entonces yo creo que es un grado de dificultad muy difícil. Quienes tendrían que hablar pues, serían mis exparejas en este sentido por la situación de que a ellas es a las que les consta, digamos, el nivel de dificultad en esta interacción. Pero de lo que yo puedo decir es que sí considero que se dificulta mucho este tipo de interacción. ¿Crees que la ruptura con estas parejas haya intervenido el hecho de tener la condición de Asperger? Sí, ¿Te impidió, digamos, llegar a otro lugar o a un buen puerto con las relaciones? Estoy seguro que así es muy complicado. Tu padre diagnosticado con Asperger, tú diagnosticado con Asperger, tienes 4 hijos. ¿Alguno de tus hijos tiene Asperger? Bueno, no, el diagnóstico me dicen que no tienen
Asperger, pero tienen muchas características. Dos de ellos, sobre todo un niño y una niña, tienen muchas características de la condición, que me dicen, si bien no tienen diagnóstico como síndrome de Asperger, sí hay alguna otra cuestión. Me parece sobre todo uno de mis hijos, varón, de 13 años, que seguramente tiene alguna condición dentro del espectro, que probablemente no sea síndrome de Asperger. ¿Y hablas con él? Sí. ¿Qué le dices? Bueno, todos mis hijos están muy acostumbrados al tema de la condición, o sea, en mi ámbito familiar es un tema que se maneja con mucha naturalidad, con mucha normalidad y se entiende ahí cierta sensibilidad y cierta comprensión. Entonces, por ejemplo, con mi hijo tiene problemas de interacción social como los tuve yo, o sea, me veo muy proyectado en él, como ahorita que está él en estudios de secundaria, muchas de las cosas que le pasan a él me pasaban a mí. Entonces, pues trato de aconsejarlo para superar ciertas cosas, pero también es muy complicado. O sea, dos personas con la misma condición, la comunicación se hace todavía más compleja. Sin embargo, el espectro autista, a lo que pertenece el Asperger, tiene una gran ventaja, que es poner atención radical en una sola cosa, lo cual permite que los resultados del trabajo que estés haciendo, del orden que sea, ya sea matemático, ya sea meramente intelectual, o sea, ya sea meramente, no sé, literario, yo qué sé, permite llegar siempre a un punto. Hay que cumplir como una meta, y eso es algo que los caracteriza para ser muy buenos, ¿cierto? Sí, digamos, yo puedo decir que la condición del espectro autista representa muchísimas desventajas, muchísimas, sobre todo en un mundo donde tenemos una gran interacción social, pero hay también ventajas, y la ventaja es un pensamiento lógico, estructurado, muy concentrado, y eso es una ventaja comparativa que permite el desarrollo muy adecuado en ciertas funciones. Pues, magistrado Armando Hernández, gracias por venir a Es de Mañana a compartir este importantísimo testimonio de las personas que viven en tu condición con Asperger. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Buen día.